Reporte 100. Y es justo el minuto en que damos oportunidad y tenemos nosotros la oportunidad de poder escuchar al asesor político y articulista Rubén Aguilar. Buenos días, Rubén, ¿cómo está? Buenos días, Katy, ¿cómo estás? Buen día que nos escuche. Pues hoy día tengo dos comentarios. El primero sobre la publicación del rating de las 50 ciudades más violentas del mundo y algún comentario de las concentraciones del día de ayer. La primera, se dio a publicar este rating que se publica todos los años, y de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 son mexicanas. Es una tragedia, es algo terrible. 9 son mexicanas. En el caso de Colima, con 181 homicidios por 100,000 habitantes, en el caso de Zamora, 177 homicidios por 100,000 habitantes. Ciudad Obregón es la tercera ciudad más violenta del mundo, con 134 homicidios por 100,000 habitantes, y así el resto de estas 9 ciudades mexicanas. Solo Nueva Orleans, con 70 homicidios por 100,000 habitantes, se cuela entre las 10 primeras, y las otras 9 son mexicanas. Y se puede ver en el Imparcial el artículo de hoy con todos estos números. Y solo para tener un indicador que nos indique la brutalidad, lo que eso significa, la media mundial de homicidios dolosos por 100,000 habitantes es de 6 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. América, que es el continente más violento del mundo, tiene 17 homicidios por 100,000 habitantes. México, prácticamente el doble de América, que es entre 28 y 30 homicidios dolosos por 100,000 habitantes en los últimos 4 años. Y pues esto te indica, Katy, el brutal fracaso de la estrategia de seguridad que produce estos niveles de violencia, y que si continúa esta estrategia, pues seguiremos en los mismos niveles. En los últimos 6 años, la primera ciudad más violenta del mundo siempre ha sido una ciudad mexicana. Cambia, alguna vez lo fue Ciudad Obregón, va cambiando, pero tenemos como el récord, por desgracia, de la violencia en el mundo. Y segundo comentario, pues ayer estas concentraciones en el país, los primeros números con cierta prudencia son que hubo 520,000, más de medio millón de personas manifestándose en el conjunto de las 10 ciudades en México. En la Ciudad de México, hacia 100,000 en la plancha del Zócalo y unos 20,000 en las bocacalles, como lo demuestran las tomas de los drones, y los otros 400,000 pues en el resto de las ciudades, en particular las concentraciones de Guadalajara y Monterrey, que son las otras 2 ciudades más grandes del país. Y bueno, pues una manifestación ciudadana en contra de una ley aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados, que implica una regresión histórica de la lucha por la democracia en México, de tener un instituto autónomo, independiente, y un intento pues con esta ley de quitarle atribuciones, llevar algunas al propio gobierno federal, para volver a los viejísimos tiempos del viejísimo PRI, donde las elecciones se controlaban desde la Secretaría de Gobernación, y de antemano sabíamos los resultados, así lo que les daba la gana. Y entonces pues me parece que lo que ocurrió ayer es un grito de 100 plazas públicas de este país a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que invalide esta ley aprobada por mayorías relativas, no calificadas, para cambiar la Constitución, y que pues la Corte decida la inconstitucionalidad evidente de esta ley aprobada por Morena y sus aliados. ¿Qué tendría que ocurrir para ya no seguir formando parte de esa lista? Porque son muchas las ciudades de nuestro país que están ahí. Bueno, y el hecho de que Ciudad Obregón ya no esté en primer lugar no deja de ser preocupante, porque está en esa misma lista de las 10. Está en mi tercer lugar. Mira, pues hay una experiencia histórica de este libro que yo he escrito con Rubén Moreira, en el caso mexicano, de cómo un estado con 47 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, como fue Coahuila cuando lo recibe Rubén Moreira, en una estrategia multidimensional a cargo del gobernador, asumiendo la responsabilidad, constituyendo una policía de élite,
prueba de control de confianza a todos los policías, generación de empleo, se puede, este libro demuestra que se puede. Coahuila lo puede, hoy tiene Coahuila 4 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, solo abajo de Yucatán, que tiene 2 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y que son los 2 únicos estados del país por abajo de 5, que sería lo adecuado según la Organización Mundial de la Salud, porque arriba de 5 empieza a ser enfermedad, arriba de 10 pandemia, etcétera. Entonces, se puede, es la voluntad irrestricta del gobernador. Si el gobernador no se hace cargo, jamás habrá de resolverse el problema. Si lo queremos derivar al Ejército, a la Guardia Nacional, jamás lo van a resolver. Solo el voluntad política del gobernador, que asuma que de él es la responsabilidad de restablecer la paz. Ahora, Rubén, el plan B de la reforma electoral que ya habrá de publicarse, pero que en este momento está ahora ahí el interés de los ciudadanos y que están esperando un resultado por parte de la Suprema Corte de Justicia del país. Como antecedente en la historia de nuestro país, ¿recuerda usted qué ley que ya haya sido publicada haya tenido esa reversa por parte de la Suprema Corte? Esta misma, acá, cuando el ministro Pérez Dayán dice que es inoperante para los casos de Coahuila y el Estado de México, por el momento en que se aprobó ya estaba en proceso estos 2 estados, y que la ley era inválida para estas 2 realidades. Se molestó mucho el jurídico de presidencia, mandó una, a su vez, controvirtiendo la decisión de Pérez Dayán, pero que hace historia en la jurisprudencia mexicana, porque de trancazo este juez decreta que esa ley es inválida para estos 2 estados donde ya estaba arrancado el proceso electoral. Ahora, con ese antecedente, pues al ministro que le toque podrá hacer algo semejante y decir que es inválida, porque y la posibilidad que la invaliden estaría en la lógica de la violencia del proceso en la Cámara de Diputados y Senadores, como se gestionaron las cosas, y pudiera invalidarlo de entrada, y ya no se podría restablecer hasta, porque no puede una misma iniciativa volver a una misma legislatura, tendría que irse hasta el 2025. Ya veremos, todos los constitucionalistas más reconocidos del país asumen la violación sistemática de por lo menos la mitad de los 240 artículos que tiene esta ley, y bueno, pues queda claro que en el mundo, cuando hay reformas electorales, se hacen por consenso de todos los partidos que participan en los procesos, porque si no se deslegitima. Así fue en las reformas electorales del pasado en México, incluso en los peores años del PRI, pero con este gobierno autoritario, con un presidente autoritario, no demócrata, pues fue un acto arbitrario de ellos imponer lo que les daba la gana sin buscar el consenso. Leyes electorales sin consenso son siempre ilegítimas y no reconocidas por el conjunto de los que participan en los procesos. ¿Cuánto tiempo puede pasar para conocer qué determina la Bueno, Corte? pues habrá que, como tú dices, primero tiene que ser publicada. En ese momento llegarán las controversias constitucionales de parte del INE, de parte de los partidos, de muchos senadores, de las OPLES en los estados. Ya se sabe de que va a haber miles de recursos legales hacia la Suprema Corte, y ella tendría entonces en relación que el proceso electoral formalmente comienza el mes de septiembre de este año. Toda la resolución de la Corte debería estar resuelta en cualquiera que ésta sea, a más tardar en el mes de agosto, según los tiempos electorales. Muchísimas gracias, como siempre, Rubén Aguilar, por haber colaborado con nosotros en Reporte 100. Muchísimas gracias a ti, buen día a ti, buen día a quien nos escucha, buen día. Gracias, asesor político y articulista Rubén Aguilar. Reporte 100.